Carla Díaz de Ojo Público con nosotros para la sección que nos encanta de los jueves, de verdadero o falso, pero además tenemos que felicitar a Ojo Público porque se ha ganado un premio, ¿no? Un premio por una importante base de datos para detectar casos de corrupción. Sí, es el algoritmo Funes para detectar, en este caso, indicios de corrupción en contrataciones públicas. Funes como Funes el Memorioso. Sí. Buenísimo, como buenísimo el nombre, que es un cuento de Jorge Luis Borges, que recomendamos a todos que lo lean. Muy bien, Carla, felicitaciones por ese trabajo. Gracias, se lo haré llegar al equipo. Gracias. Bueno. ¿Qué revisamos ahora, Carla? Cuéntanos. Sí, la primera afirmación que fue verificada para esta semana le corresponde al presidente Martín Vizcarra, que al ser consultado sobre la separación del ex procurador Jorge Ramírez, comentó lo siguiente. Pero usted es el jefe del Estado. No, soy el jefe de gobierno, no soy jefe de Estado. Falso. Vizcarra comenta esto en el contexto donde él buscaba, en este caso, apartarse, ¿no? O marcar una distancia. Eludir una responsabilidad en el tema, ¿no? Marcar una distancia respecto a las decisiones que había tomado la Procuraduría ad hoc del caso Lavallato. Y en ese contexto, él indica esto y hace esta afirmación, la cual es falsa, porque contrario a lo afirmado por el presidente, el artículo 110 de la Constitución Política, como se lo hizo ver en ese entonces el periodista Jaime Chinchat de RPP, especifica en el capítulo 5 sobre el Poder Ejecutivo que el presidente de la República es jefe del Estado y personifica a la nación. Además de la Constitución, ¿no?, que es tan clara, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que quien ostenta el cargo de la Presidencia de la República es el jefe de Estado también y aprueba evidentemente la política general de gobierno en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo. Hasta ahí hay la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Constitución y adicionalmente, como nos hizo ver también el constitucionalista, el señor Luciano López, según la sentencia del Tribunal Constitucional referida a, en este caso, la cuestión de confianza y la crisis del gabinete, el tribunal también ha dado luces sobre cuáles son los roles o el papel, en este caso, del Ejecutivo, o cuáles son, en este caso, las formas de gobierno que existen en nuestro país. Y el documento también textualmente indica que el mandatario es el jefe de gobierno y cumple con las funciones de jefe de Estado. Tal cual también como lo hemos consultado con constitucionalistas, nos indican que en un sistema de gobierno como el nuestro no tiene mucho sentido hacer esa diferenciación, ¿no? Por tanto, la afirmación del presidente Martín Vizcarra es falsa. De acuerdo, esa es la primera declaración así escogida esta semana. Esa debe haber sido la declaración más desconcertante que hemos escuchado de un presidente en los últimos años, ¿no? Es como si él no sabe qué cosa es, ya quién, ¿no? Pero en fin, por eso ha sido titular y por eso ha sido tan comentado. Sí, ¿no? Y por eso también es importante aclarar qué dice la normativa al respecto. La segunda declaración es del congresista electo, el señor Omar Chejade, quien criticó en este caso el desarrollo del caso Lavallato en el sistema de justicia y para sustentar su posición dijo lo siguiente. Todavía no hay ningún sentenciado por Odebrecht. Falso. Sí, esto es falso porque en junio del 2019 el primer juzgado nacional unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios sentenció no a uno, sino a 8 personas por el delito de colusión y colusión agravada cometido por exfuncionarios del gobierno regional de Ancash y por, en este caso, haberse coludido con Odebrecht durante la ejecución de la obra Chaca San Luis. La jueza, en este caso que emitió esta sentencia, fue Naico Coronado Salazar, concluyó que los delitos de colusión habían sido probados con base en abundantes testigos, peritos, documentación, colaboradores eficaces, y este fue un caso emblemático que seguro muchos debemos recordar, porque incluso también estaba involucrado el expresidente regional, el señor César Álvarez, además de sugerentes de su gestión, y también fueron seis funcionarios sentenciados y 2 particulares, ¿no? El juzgado determinó que la coima había ascendido a $2.6 millones y había sido depositada desde Brasil a cuentas offshore de Hong Kong, y la reparación civil incluso que se impuso solidaria, ¿no?, a estos sentenciados fue de 10 millones de soles. Por tanto, también es sostenible la afirmación del señor Chejade respecto a que no existe ni un solo sentenciado sobre el caso referido a las coimas realizadas por Odebrecht. No hay uno, sino 8 en Ancash sí, por coimas recibidas de Odebrecht en la construcción de carreteras en Ancash. Sí, efectivamente, desde junio del último año.
Muy bien. ¿Y la tercera declaración que ha seleccionado esta semana, Carla? Sí, es del presidente del INPE, el señor César Cárdenas, quien también al hablar o al señalar que existía una crisis en el sistema penitenciario, dio el siguiente dato. ¿Cuántos presos no tienen sentencia? Alrededor del cerca del 48%. Engañoso. Sí, el presidente del INPE precisó a ojo público que el 48% de presos sin sentencias, ese dato del brindado, correspondía a un cálculo de la media porcentual correspondiente a los años 2018 y 2019. Sin embargo, los propios datos oficiales del INPE, a los que nosotros también hemos accedido, reportan que es un 36% de procesados, en este caso de presos procesados hasta el último 17 de febrero, una diferencia del 12%. E incluso un análisis histórico del tema apunta hacia la reducción de este indicador. Por ejemplo, en el informe Perú sobre el INEI sobre un censo nacional penitenciario, se indica que en la población carcelaria había un 51.3% de procesados frente a 36% que se registró el 17 de febrero. También los datos que hemos accedido es que los delitos más frecuentes de internos procesados a nivel nacional han sido por robo agravado, delitos de violación sexual a menores, tráfico ilícito de droga, violencia sexual, entre otros. Por tanto, la afirmación del presidente del INPE no ha sido precisa porque es una diferencia grande y porque también hablamos de una tendencia que va hacia la baja según datos del INEI y del INPE. Muy bien, Carla Díaz, muchas gracias por estas 3 precisiones, 2 falsas, la del presidente de la República, la del virtual vicepresidente del Congreso, Omar Shehadeh, y la del jefe del INPE, César Cárdenas. Que es engañosa, sí, efectivamente. Gracias. Muy bien, gracias, Carla. Reiteradas nuestras felicitaciones por ese gran premio. Ya nos vas a contar cómo funciona el FUNES. Nosotros nos vamos a una pausa para la última parte del programa. ¿Verdadero o falso?